¿Quieres aprender a enviar dinero como familiar o amigo dentro de PayPal? Pues estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo y también vamos a ver las implicaciones que tiene hacerlo de esta manera. Porque esperaos antes de hacerlo, porque tienes que conocerlas todas. Dicho esto, no te entretengo más. Así sí, decirte que te dejo una lista de reproducción en el primer comentario donde te enseño otros tutoriales de PayPal que te van a venir de lujo, como por ejemplo con la tarjeta de PayPal y otros productos o opciones que te da la plataforma. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como digo, antes de comenzar es importante que conozcas los riesgos y las limitaciones que tenemos cuando hacemos un envío, una transferencia o un pago como familiar o amigo. En este caso, si nosotros hacemos este tipo de transferencia, tienes que saber 4 cosas. En la primera es que no contamos con una protección para el comprador, es decir, no podremos abrir una disputa si realizamos un envío como familiar o amigo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nos están vendiendo un producto y nosotros hacemos la transferencia de esta manera, no vamos a poder reclamarlo si el producto nos llega mal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y conocer muy bien a la persona a la que se lo estamos haciendo. La cosa número 2 es que existe el riesgo de estafa con este tipo de transferencias. Como te digo, no dejes que te estafen. Tienes que conocer perfectamente el producto que te están vendiendo y al vendedor también. Si no lo haces, bueno, pues ya sabes los riesgos que esto conlleva. También decirte que si esta transferencia como amigo o como familiar se lo ejecutas a otra persona que está en otro país, pueden aplicarse comisiones extra que encarezcan el envío. Y luego finalmente decirte que si lo utilizas mal, este tipo de transferencias, como por ejemplo para realizar pagos en diferentes tiendas cada 2×3, PayPal puede bloquear tu cuenta por el excesivo uso de ese tipo de transferencias, que realmente es único para amigos y familiares, como indica el propio nombre de la transferencia. Si has entendido esto, vamos a verlo ahora dentro del teléfono móvil para echarle un vistacito. Si tienes dudas a lo largo del vídeo, déjala en los comentarios y dale un super like. Suscríbete, me cago en todo. Entonces vamos al teléfono móvil cagando leches, vamos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de PayPal, que yo ya la tengo abierta, y lo siguiente que vamos a hacer una vez estamos dentro es darle a pagar. Le damos a pagar y aquí vamos a elegir un contacto, nombre de usuario, correo electrónico o lo que sea. Voy a elegir, por ejemplo, a esta chica de aquí, Jessica Elizabeth Jacob. Digo, vamos a elegir, por ejemplo, que le enviamos 5 euros. Ellos recibirán la cantidad en dólares, que es la moneda que ellos tienen por defecto, pero tú puedes elegir otra que tú quieras. Vamos a dar a la siguiente. Y veis que en este caso aparece como productos y servicios. Está catalogado como una cuenta empresa. No podemos enviárselo como familiar. Volvemos para atrás. Vamos a hacérselo a Ángel Sánchez. Vamos a hacer el mismo envío. Y veis que aquí nos aparece amigos y familiares o productos y servicios. En este caso podemos hacérselo porque es un particular. Podemos hacerlo, dice, la protección del comprador no aplica a este tipo de pago. Y en cambio en productos y servicios sí. Tú lo eliges el que tú quieras. Y para hacer la transferencia le das a enviar. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de vídeos. Para el próximo vídeo. Que vaya.